Bienvenidos a interbolivia.com. Pastilla informativa. Gracias, Jimmy. Nuevamente un cordial saludo a la audiencia de Noticiando y ATV en todo el país, en esta media jornada. Bueno, después de lo revelador que fue el Consejo Permanente del día miércoles pasado, también tuvimos una entrevista contigo, donde prácticamente Luis Almagro, ante la evidencia de los hechos, al ser confrontado con la realidad tal cual ha ocurrido, al haber sido desvirtuados sus argumentos de un supuesto informe de auditoría que estableció supuestas e inexistentes irregularidades en el proceso electoral del 20 de octubre del año 2019, prácticamente reconoció, Jimmy, reconoció a lo que él se negaba a reconocer. Reconoció que lo que ocurrido en Sacaba y en Sencata fueron masacres, que lo que se hizo contra la gente fueron atentados gravísimos en contra de la vida. Y obviamente recordemos que esto no es lo que sostenían él ni sus amigos con los cuales les encanta reunirse, entre ellos el señor Murillo, que está aquí detenido en Estados Unidos. Ellos sostenían que en Sencata se pretendía volar la planta, toda la planta de Sencata, cuando eso es un verdadero absurdo. Durante décadas la gente en el Alto se ha manifestado ante esa planta para evitar justamente el traslado de combustibles a la ciudad de La Paz. Eso fue lo que ocurrió en el año 2003 cuando se da la masacre de la Guerra del Gas. Y recordemos que en Sacaba llegaron al extremo de decir que los bolivianos nos habíamos matado entre nosotros y que se había disparado por la espalda. Ellos nunca aceptaron la tesis de que su gobierno aliado, el gobierno que reconocieron, el gobierno que alentaron, finalmente fue un gobierno que cometió masacres sangrientas, tal cual establece el Código Penal y la legislación internacional. Entonces, ese reconocimiento que hizo Luis Almagro al Pleno del Consejo Permanente ante los 35 representantes de los 35 países tiene una relevancia jurídica importante que debería ser tomada en cuenta, no solamente por la justicia boliviana, sino también por este conjunto, este grupo de expertos internacionales independientes, multidisciplinarios, que están llevando adelante una investigación muy seria y que van a entregar sus conclusiones en los próximos días. Este es un hecho muy importante y obviamente sabemos que rechazamos categórica y concretamente cualquier homenaje que pretendiera hacerle al señor Almagro. Es un minuto de silencio, un acto inverosímil que no nos esperábamos ver. Tú lo dijiste muy bien, Jimmy, es como si Adolf Hitler hiciera un homenaje a los caídos del Holocausto, ¿no es cierto?, a las víctimas de Auschwitz o Treblinka. Verdaderamente inverosímil, verdaderamente cínico, yo diría, y es un acto de impostura. Lo calificamos así, lo rechazamos y le invocamos a que, si realmente quiere hacer un homenaje, comience por reconocer que las mejores universidades de los Estados Unidos, los mejores centros académicos de aquí de Norteamérica han establecido que lo que hizo la OEA no fue una auditoría, que la OEA erró el camino, que el informe es tendencioso, que el informe es mentiroso y que no refleja la realidad, una situación que incluso está siendo alentada actualmente aquí en Estados Unidos para que se sepa la verdad de lo que se ha hecho y se hable en todo caso cualquier investigación que no tenga el miedo y el temor que ha mostrado ostensiblemente a través de una serie de actitudes y expresiones muy características del nerviosismo llevados por la culpa de conciencia, ¿no? Eso es lo que vimos. Y bueno, en esta lógica, Jimmy, aparecen estos nuevos elementos, ¿no es cierto? Nuevos elementos que realmente son complicados y que realmente ameritan una investigación seria. Lo que esta mañana el ministro de Gobierno ha dado a conocer conjuntamente con el comandante general de la policía es muy delicado, es muy complicado y todo forma parte, ¿no es cierto?, de una lógica, de revelaciones que muestran que lo que ha ocurrido en Bolivia finalmente fue pues una interrupción abrupta del orden constitucional, fue un quiebre constitucional, se quebró la democracia, se quebró el Estado de Derecho, se quebró la institucionalidad republicana, lo que comúnmente se conoce con el nombre de golpe de Estado. Y el epicentro, el elemento, el hecho generador se da a la madrugada del 10 de noviembre del año 2019, cuando se emite este informe tan cuestionado, tan repudiado por nosotros y sobre el cual se están haciendo grandes investigaciones, las cuales nosotros seguimos impulsando desde aquí, desde la OEA, en esta nuestra función, como tú decías, Jimmy, de conocer la verdad. Yo creo que es importante conocer la verdad de cuál ha sido el rol de la Secretaría General de la OEA, cuál ha sido el rol del gobierno argentino, cuál ha sido el rol de las Fuerzas Armadas y la policía, porque aquí la víctima, y esto es muy importante de precisar, querido Jimmy, la víctima no es
no es un partido político, no es una persona, no es un candidato a la presidencia, no es un expresidente. Aquí la víctima es el pueblo boliviano. Al pueblo boliviano le ha tocado vivir estas masacres. 37 bolivianos han perdido la vida, Jimmy. 861 personas han acabado heridas, muchas de ellas de gravedad. Ha habido más de 1.500 personas detenidas con grandes hechos de violación de sus derechos humanos. Ha habido una cantidad de personas exiliadas, ha habido personas asiladas, ha habido personas que han tenido que salir forzadamente de su país. Y bueno, encima hemos tenido los más grandes hechos de corrupción como nunca antes se habían visto. Yo comentaba algunos datos esta mañana. En la primera ola, Jimmy, hemos tenido más de la mitad de fallecidos de lo que hemos tenido en la segunda y la tercera ola del COVID-19. ¿Por qué? Porque ahí ha habido un manejo totalmente irresponsable. Recordemos lo que ha pasado con este caso de los respiradores. Se ha llegado al extremo de cometer actos de corrupción con lo más sagrado que puede tener una población en una época de pandemia, cuáles son los elementos para sanarse, para salvar vidas. Después nos enteraríamos de los actos de corrupción terribles en la compra de gases lacrimógenos para reprimir al pueblo, por lo cual el señor Murillo, el exministro de gobierno, que antes amenazaba con cazar a la gente, que salía mostrando a las esposas, hoy está aquí en los Estados Unidos preso en una cárcel del estado de la Florida. Y me imagino que no se quejará de la justicia norteamericana como se quejaba de la justicia boliviana, como se quejan muchos de la justicia boliviana y quieren encontrar en esa queja una razón de impunidad. La víctima de todos estos ha sido finalmente el pueblo, y es por respeto a ese pueblo que los hechos, estimado Jimmy, deben ser finalmente aclarados. Me imagino también que Arturo Murillo no querrá utilizar la justicia norteamericana como utilizó en su momento a la fiscalía y demás para imputar a un montón de inocentes. Bien, pero estamos a horas de un informe trascendental de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que sacará precisamente un informe, lo dijo para el 20 de julio, no sé si se confirma la fecha, sobre lo que fueron las masacres de Pedregal, de Sencata y de Sacaba. ¿Qué sabes de eso, mi querido Héctor? Bien, Jimmy, como tú sabes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tuvo un rol muy importante cuando se dio el golpe de Estado, un rol que le costó incluso el cargo al secretario ejecutivo de esta comisión, el compañero Pablo Abrao, que fue retirado justamente por Almagro por razones íntegramente políticas. Es un tema sobre el cual nosotros también vamos a pedir una investigación. Pero ante la negativa del gobierno de facto de reconocer los hallazgos importantísimos en violaciones a los derechos humanos, finalmente se planteó la creación de un grupo interdisciplinario de expertos independientes, el GIEI, que es un grupo que debía haber trabajado el año pasado. El año pasado ya se debía haber hecho esta investigación. El gobierno de facto no lo permitió. Sus ministros, que se dedicaron exclusivamente a perseguirnos a nosotros, a perseguir a la gente del gobierno del presidente Evo Morales, no permitieron esta investigación, que finalmente se abre y se lleva adelante a partir del mes de noviembre, cuando el presidente Arce Catacora se hace cargo del gobierno. Esta investigación es muy seria, es muy responsable y nos ha de dar luces independientes. Nosotros auguramos que esta investigación a la cual nosotros nos hemos sometido, yo personalmente, Jimmy, he tenido una entrevista de aproximadamente 2 horas con 3 expertos que nos han entrevistado, e igual han entrevistado a mucha gente de diferentes tendencias. Esta comisión finalmente nos dé la verdad de qué es lo que ha ocurrido en uno de los episodios más luctuosos, no solamente para la democracia boliviana, sino para la democracia en toda la región. En estos días tienen que entregar este informe. Como se hacen en estos casos, el informe va a ser primero conocido por el Estado, y entiendo que los primeros días de agosto sería conocido por la población. Y esperemos que sea un elemento, Jimmy, también de cierre, que nos vaya revelando estos hechos. Espero y aguardo fervientemente de que este grupo de expertos interdisciplinarios independientes hayan tomado en cuenta lo que está pasando actualmente en Bolivia. Todo lo que esta mañana ha denunciado el ministro de Gobierno, con pruebas, con elementos, una serie de situaciones gravísimas que importan incluso el tráfico ilegal de armamento y de material antidisturbios para reprimir al pueblo sin conocimiento de los gobiernos civiles, en una situación gravísima que necesita ser investigada. Esperemos que también sea tomado en cuenta. Por nuestra parte, estaremos atentos a las conclusiones y utilizaremos, por supuesto, los mecanismos que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en sus diferentes periodos de sesiones, los mecanismos que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos para obviamente buscar justicia y el esclarecimiento de estos hechos, para que se cierre este capítulo en nuestra historia nacional, Jimmy, y los bolivianos sepamos en definitiva cuál fue la verdad de lo que ocurrió en un episodio negro que nunca más debería volver a repetirse.
más vídeo y contenido todos los días. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones.